Sin más preámbulos, vamos a presentar a Mauro Guillén con el tema Retos de la Sociedad 2030. Él está con nosotros virtualmente. Adelante, por favor. Muchas gracias por invitarme a hablar en este primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Economía y de Empresa. Yo mismo hace más de 38 años estudié Ciencias Económicas y Empresariales en España y por lo tanto soy uno de vosotros. Me gustaría emplear unos cuantos minutos aquí para presentaros qué es lo que está ocurriendo en el mundo que creo que va a transformar los mercados de consumo, los mercados de inversión y, por supuesto, yo creo que también el balance de fuerzas geopolíticas y geoeconómicas en el mundo. Asistimos ya desde hace 20 o 30 años a un proceso muy acelerado de cambio, que tiene varias vertientes. Por un lado, hay una vertiente muy clara que tiene que ver con cambios en la población y en la demografía. Por otro lado, tenemos el ascenso de los mercados emergentes, sobre todo los de Asia. Y en tercer lugar, tenemos el cambio tecnológico. Entonces, lo que voy a hacer es contrastar estos tres tipos de tendencias, pero sobre todo conectarlas, porque creo que es muy importante en estos momentos de grandes transformaciones en el mundo, es muy importante no considerar de manera aislada, sino ver cómo convergen, cómo se unen unas a otras, cómo se multiplican entre sí, para realmente provocar unas transformaciones muy importantes en la economía global. Comencemos, por ejemplo, con las tendencias de población, las tendencias demográficas. Bueno, aquí hay dos tendencias básicas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que cae la natalidad, es decir, el número de bebés por mujer, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, hace 70 años, ese número era aproximadamente de 5 bebés por mujer por término promedio en el mundo. Pero en estos momentos es aproximadamente 2,3 bebés por mujer. Ahora, este número está distribuido de una manera muy distinta según las distintas zonas del mundo. En Japón, en Estados Unidos, en Europa, las mujeres en estos momentos tienen por término medio, dependiendo del país, entre 1 y 1,7 niños. Esto quiere decir que estas poblaciones no se están reemplazando. Estas poblaciones, si no hubiera inmigración, pues estarían disminuyendo a largo plazo. Y luego, por otra parte, tenemos otras zonas del mundo donde este número está cayendo, aunque todavía se encuentra por encima de 2, como puede ser India o el sur de Asia. Y luego tenemos otras zonas en el mundo como África subsahariana, donde el número de bebés por mujer es todavía superior a 4. Luego, por tanto, solamente indica que hay ciertas partes o regiones del mundo que están creciendo de una manera más acelerada que otras. En segundo lugar, la segunda tendencia demográfica importante es el aumento de la esperanza de vida, el número de años que esperamos vivir, que por supuesto se debe a un descenso de la tasa de mortalidad en todos los grupos de edad. Esto lo que quiere decir básicamente es que cada vez vivimos más. Luego mitiga un poco esa caída del número de bebés, puesto que sí, cada vez se vive más sentir que la población en su descenso se ralentiza a lo largo del tiempo. Entonces, si miramos qué es lo que va a ocurrir al combinar estos dos números en distintas partes del mundo, básicamente vamos a ver zonas del mundo que van a tener una población mayor, mucho mayor en el futuro. Por ejemplo, África. Para el año 2030, es decir, solamente 9 años desde hoy, África en general va a ser la segunda región del mundo por población. Va a llegar a ser mayor por primera vez que el este de Asia, que incluye, por supuesto, a China, a Japón, a Corea del Sur, etc. También en ese año 2030, dentro de 9 años, vamos a ver que el sur de Asia, que incluye India y otros países también con bastante población, van a llegar a un tope de crecimiento relativo a otras partes del mundo. Y también en ese año 2030, Europa, que al final de la Segunda Guerra Mundial era la segunda región del mundo con mayor población, va a verse relegada al puesto número 5 o incluso al puesto número 6. Y también, por supuesto, vamos a ver en los próximos años el declive del este de Asia, que comienza por Japón y Corea, pero ahora sigue ya de una manera muy acelerada en China. Luego, por tanto, y antes de que entremos en cuánto dinero tienen estas personas en sus bolsillos, vamos a ver cambios muy importantes en los próximos años en términos del entorno demográfico y, por lo tanto, también de los mercados de consumo. Ahora, fíjense una implicación muy importante de todo esto. Y es que si en China, por ejemplo, que por supuesto ya es la segunda economía del mundo y pronto será la primera en tamaño, si en China cada vez la población está más envejecida, lo que va a ocurrir también es que la tasa de ahorro va a caer.
Si la tasa de ahorro cae en China, puesto que las personas van a estar empleando sus ahorros en lugar de estar acumulando más ahorros, dada el número de personas que van a estar por encima de los 60 años, eso quiere decir que entonces va a haber menos flujos de capitales de China hacia otros países del mundo donde en los últimos 20 o 30 años han invertido sus excedentes. Por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una gran ventaja a la hora de poder financiarse gracias al ahorro de China. Bueno, esto toca su fin si, entre otras cosas, la población de China sigue envejeciendo y, por lo tanto, la tasa de ahorro en China cae. Bueno, otra consecuencia muy importante de todo esto es qué va a ocurrir con el grupo de población joven. Porque si se piensa, por ejemplo, en términos de mercados de consumo, pero también de mercados financieros, durante los últimos 50 o 70 años, todas las marcas, todas las empresas se han venido enfocando en los consumidores que tienen 20, 30, 40 años. Bueno, pues para el año 2030, dadas estas tendencias demográficas, el mayor segmento del mercado va a ser el de los mayores de 60 años. Ese segmento va a suponer un 40% de la población en Japón, casi esa cifra en China, un poco menos en Europa y en Estados Unidos, pero también un porcentaje por encima de los 30, del 30 o del 32%. Luego, el principal segmento por edad, el principal grupo de edad en los mercados de consumo de las grandes economías del mundo, desde Asia hacia Europa y Estados Unidos, van a ser las personas mayores de 60 años. Y por supuesto, estas personas tienen distintas necesidades y hasta ahora las marcas, las empresas les han prestado muy poca atención como consumidores. En el futuro inmediato no van a tener más remedio que dedicarles más atención, puesto que van a ser el grupo más numeroso. Ahora, el segmento más joven, ¿qué va a pasar allí? Bueno, aquí nos encontramos con que hay distintos tipos de países. Tenemos países como, apuntaba anteriormente, Nigeria en África subsahariana o India, que van a tener para el año 2030 más personas comprendidas entre los 15 y los 35 años. Es decir, va a ser un grupo de consumidores que se va a expandir. Sin embargo, va a haber otros países en los cuales este grupo va a disminuir. China, por ejemplo, va a tener 60 millones menos de consumidores entre los 15 y los 35 años para el año 2030. Y luego también hay otro grupo intermedio de países, entre los cuales está Estados Unidos, pero también España, que para el año 2030 van a tener aproximadamente el mismo número de personas entre los 15 y los 35 años. Eso no quiere decir que nada vaya a cambiar, porque tanto en Estados Unidos como en España, esa población joven comprendida entre los 15 y los 35 años en el año 2030 van a ser personas con mayor, o sea, va a ser un grupo con mayor diversidad étnica y de origen nacional debido a la inmigración. Luego, por tanto, grandes cambios demográficos que van a cambiarlo todo, sobre todo los mercados de consumo y los mercados financieros. Pero pasemos ahora a analizar la segunda tendencia, el crecimiento de los mercados emergentes, por supuesto, sobre todo los de Asia. Bueno, pues para el año 2030, por primera vez, el mayor mercado del consumo en el mundo ya no va a ser Estados Unidos, ya no va a ser tampoco la Unión Europea, sino que va a ser China. Ahora, lo curioso, lo que a mí siempre me gusta apuntar, es que si esperamos un poco más hasta el año 2040, es decir, 19 años desde hoy, lo que vamos a ver es que ya China tampoco va a ser el mayor mercado del mundo, sino que va a ser India. Cada vez que hablo sobre esta proyección, pues normalmente la gente es escéptica, ¿no? Y piensan, ¿cómo es posible? China va mucho más por delante de India. Bueno, lo que ocurre es que en India hoy en día están naciendo más bebés. Luego, por tanto, eso va a tener dos efectos. El primero es que India va a tener una población de mayor tamaño que la de China. Pero el segundo, y este es muy importante para los mercados de consumo, es que la población de India para el año 2030, 2040, va a ser una población mucho más joven, por exactamente el mismo motivo. Y no olvidemos que son las personas jóvenes las que compran bienes de consumo duraderos, que es donde realmente se notan las diferencias en el consumo. Estos bienes de consumo duraderos incluyen la vivienda, los automóviles, los equipamientos para el hogar, etc. Y por tanto, es esa mayor juventud de la población india la que yo estoy convencido para el año 2040 convertirá a este país en el mayor mercado de consumo del mundo. Pero fíjense que eso no quiere decir que India vaya a tener una economía mayor que la que China. Es decir, es perfectamente compatible el hecho de que India tenga el mayor mercado de consumo del mundo, pero que al mismo tiempo China sea la mayor economía. Porque no olvidemos que el Producto Interior Bruto, el PIB, tiene tres componentes. Uno es el consumo interno, pero los otros dos son las exportaciones y el tercero es la inversión. En China se invierte y se exporta mucho más que en India. Luego eso va a compensar por
el menor tamaño del mercado interno de consumo de China para el año, vuelvo a repetir, 2040. Entre el año 2030 y 2040, yo creo que lo más probable es que China sea el mayor mercado de consumo del mundo, pero solamente va a estar encaramada esta economía en el primer puesto durante aproximadamente una década. Y vamos a pasar por último a la tecnología y luego pondré un par de ejemplos para ver cómo estas tendencias convergen para crear grandes transformaciones en el mundo. Yo creo que el cambio tecnológico nos rodea, ¿no? Y, por supuesto, es un factor muy importante en la transformación de la economía. Por un lado, por supuesto, tenemos cambios tecnológicos tales como la robotización o la automatización en el sector manufacturero, que es un proceso que ya se comenzó hace 50 años. Pero, por otra parte, tenemos también ahora nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina o el Big Data, que básicamente están cambiando cómo las empresas compiten en el mercado, cómo las empresas se organizan internamente y cómo muchos trabajadores realizan sus funciones. Pero hay otros campos tecnológicos que también están en estos momentos empezando a tener un impacto muy grande sobre la economía. Por supuesto, tenemos las plataformas digitales, las que empleamos para comprar online o para aprender, como por ejemplo, o para reunirnos, como la que estamos empleando en este momento, y para otros distintos tipos de motivos. Pero también hay otro tipo de tecnologías, aparte de esas tres que son de sobras conocidas. Tenemos, por ejemplo, las nanotecnologías. La nanotecnología consiste en la manipulación de la materia, ¿no?, de los materiales, a nivel atómico, subatómico o molecular. Y tiene o promete grandes avances a la hora de obtener materiales que sean más eficientes en el uso de energía, que sean más sencillos de fabricar y sobre todo que sean más duraderos o que tengan algún otro tipo de característica que sea favorable. Yo creo que las posibles invenciones que se generen en los próximos años en este sector de la nanotecnología van a tener un impacto enorme sobre la industria manufacturera, por ejemplo, el sector de la confección y de la moda, pero también sobre las actividades de servicios, tales como la construcción. Y esperemos, por supuesto, que nos permitan tener edificios, tener viviendas, tener oficinas, tener fábricas mucho más eficientes en términos del uso de la energía. Y luego, por supuesto, está la famosa tecnología blockchain, que, como todos sabéis, es la que subyace a las transacciones de Bitcoin. Bueno, esta tecnología, que se desarrolló específicamente para Bitcoin, resulta que tiene muchas aplicaciones. Y sobre todo tiene aplicaciones muy importantes en todo lo que tiene que ver con los contratos inteligentes. Es decir, que dos partes, un comprador y un vendedor, o una empresa y su suministrador, pueden firmar un contrato. Y en lugar de tener un ejército de mandos intermedios en las dos empresas, en el lado del comprador y el lado del vendedor, que se dedican a gestionar ese contrato, lo que tienes es un contrato completamente digitalizado, en la forma de un contrato inteligente, que reside en la blockchain y que, por tanto, entonces se puede llegar a una situación en la cual se automatice todo lo que tiene que ver con la ejecución de las distintas cláusulas contenidas en ese contrato en virtud de las circunstancias o de los eventos o acontecimientos que se vayan produciendo en términos de la relación entre el comprador y el vendedor, la empresa y su suministrador. Hay algunos pronósticos, creo que quizás un poco exagerados, que dicen que los mandos intermedios en la empresa van a desaparecer si la blockchain al final se traduce o se extiende de manera generalizada por las empresas a lo largo y ancho del mundo. Pero recuerden que hay un problema con la blockchain, que es el mismo problema de Bitcoin, y es que es muy intensiva en energía, es decir, que la verificación de transacciones, sobre todo en un sistema descentralizado como Bitcoin, requiere un gran empleo del poder de computación y, por lo tanto, un alto consumo de energía. Luego, hay también inconvenientes a la hora de poner en la práctica este tipo de tecnología. Pero bueno, como ven, en los próximos 9 años se va a producir una serie de transformaciones muy importantes en el mundo. Estas transformaciones son de índole demográfica, de índole económica, sobre todo lo que tiene que ver con el ascenso de los mercados emergentes, y de índole tecnológica. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estas tres tendencias convergen y es ahí cuando realmente entonces producen o generan transformaciones a gran escala en el mundo.
Me gustaría simplemente terminar mi intervención con un ejemplo que yo creo va a transformar el mercado de trabajo, va a transformar la manera en la cual las empresas se organizan, pero sobre todo va a cambiar nuestras vidas. Y es el hecho de que estamos llegando, yo creo, asistiendo al final de un modelo de organizar nuestra vida que surgió hace aproximadamente 150 años. Es un modelo por el cual todo el mundo acude a la escuela, puesto que existe una escolarización general y obligatoria en la mayor parte de los países del mundo. Y después de ir a la escuela o quizás ir a la universidad, trabajamos durante 30, 40 años y luego nos jubilamos. Bueno, este modelo lineal, en el cual se pasa de una fase a otra sin poder volver a la anterior, creo que está quedándose anticuado. ¿Por qué? Bueno, pues es fundamentalmente por tres tendencias. La primera es que, como apuntaba anteriormente, cada vez vivimos más años. Y eso quiere decir, por supuesto, que, claro, pues resulta más difícil ahorrar suficiente dinero para tener un colchón suficiente durante la jubilación. Pero la segunda tendencia importante es que nos mantenemos en buena forma física y mental durante más años. Es decir, que una persona que hoy cumple 60 años no es lo mismo que una persona que cumplía 60 años hace una o dos generaciones. Ahora una persona de 60 años o de 65 o de 70 puede seguir trabajando en condiciones óptimas. Y el tercer cambio importante es el cambio tecnológico. Cambio tecnológico que hace que muchos de los conocimientos que adquirimos queden obsoletos, queden anticuados. Bueno, si combinamos esas tres tendencias, esta es mi proyección. Mi pronóstico es que vamos a volver varias veces a la escuela, no vamos a ir solamente una. Es decir, cuando la gente cumpla 40 años se va a dar cuenta de que aquello que aprendió en la escuela o en la universidad se ha vuelto o se ha quedado obsoleto y por lo tanto va a tener una gran presión porque de lo contrario va a tener dificultades en el mercado de trabajo o en su empleo para volver otra vez a estudiar, quizás a través de una plataforma tecnológica en lugar de hacerlo en persona. Bueno, después de estudiar nuevos conocimientos durante 2 o 3 años, volverá otra vez a trabajar y cuando cumpla 60 se dará cuenta de que no tiene suficiente dinero ahorrado para la jubilación, puesto que la esperanza de vida, por ejemplo, en España en estos momentos para una persona que cumple 60 años es de 24 años, es decir, que por término medio las personas que cumplen 60 años todavía les quedan otros 24 años más de vida por término medio. Y también se van a dar cuenta de que aquello que aprendieron cuando tenían 40 años, cuando volvieron otra vez a estudiar, se ha quedado nuevamente obsoleto o anticuado. Y por lo tanto lo que van a hacer es volver otra vez a estudiar. Y después de 1 año, 2 años o 3 años de estudiar, van a volver a trabajar. Pero fíjense que si esto es cierto, este escenario que estoy dibujando puede realmente producirse, la otra cuestión que claramente puede ocurrir o podría ocurrir es algo bien sencillo, y es que no solamente volvamos otra vez a estudiar, sino que incluso cambiemos de profesión, de ocupación, de oficio, de carrera varias veces a lo largo de la vida. Esto puede transformar completamente el mercado de trabajo. Esto puede revolucionar todo lo que tiene que ver con la gestión de talento y la gestión de recursos humanos en las empresas. Ahora bien, para realmente aprovechar estos cambios, vamos a tener que esperar a que las empresas comiencen a ver ventajas a la hora de mantener a trabajadores que ya tienen 60, 65 o 70 años de edad. Y también vamos a tener que esperar a que las regulaciones de los mercados de trabajo en los distintos países del mundo sean congruentes con este nuevo modelo. Luego me gustaría dejaros con esta idea, ¿no? Una idea básica. Hay muchas cosas que están cambiando. La gran mayoría de estas tendencias realmente masivas tienen que ver o bien con la población, o bien con la economía global, o bien con la tecnología. Tenemos que analizar cómo esos tres tipos de tendencias convergen para crear situaciones muy distintas en los distintos mercados. He hablado hoy de mercados de consumo, he hablado de mercados financieros y he hablado también del mercado de trabajo. Si no hacemos este tipo de pronóstico y de análisis de escenarios futuros, creo que va a ser muy difícil que las empresas, pero también que nosotros como individuos nos podamos adaptar a ese nuevo mundo que está surgiendo. Creo que es increíblemente importante, por lo tanto, que analicemos estas tendencias y sobre todo que actuemos y que nos preparemos para esa nueva economía global que está surgiendo delante de nuestros propios ojos y que creo que para el año 2030 va a ser muy distinta de la actual. Muchísimas gracias otra vez por escucharme
y lamento mucho, por supuesto, el no poder acudir en vivo, en directo, a este excepcional congreso. Muchas gracias.